Hola, buenos días, maestra, compañeros. Bueno, yo voy a explicar de manera generalizada todos los temas que vimos en el semestre. Empezamos. Más que nada, bueno, el matrimonio. El matrimonio es un vínculo afectivo en donde el hombre y la mujer como tal deciden hacer una familia. En este caso también se puede dar el matrimonio por la emancipación de alguna de las personas a la edad de 16 años. Y en cuanto a la emancipación se refiere a que esa persona ya se divide de sus padres para fundar o hacer su propia familia. Bueno, no necesariamente para hacer eso, sino que se pierden los derechos y se entiende que ya se puede hacer responsable por sí misma. Y el matrimonio tiene tipos de sociedades, la cual es la sociedad legal, voluntaria y la separación de bienes. La sociedad legal es lo que entendemos por bienes mancomunados. En la sociedad legal, básicamente, las dos partes se casan y configuran como, ¿cómo se puede decir? Juntan los bienes inmuebles, o sea, si ellos adquieren un bien inmueble es de ambos. Y en la sociedad voluntaria, ahí específicamente es, por ejemplo, se rige por las capitulaciones matrimoniales y ahí dice que ciertas cosas son de ellos y otras cosas no. Por ejemplo, pueden decir que el domicilio es nuestro, el carro va a ser mío, la otra parte va a decir, ¿sabes qué? Ok, yo tengo mi propio carro. Es un ejemplo que se da. Y ahora, la separación de bienes. Esto es totalmente lo contrario a la sociedad legal. En la separación de bienes tienen que ver más que nada que mis bienes inmuebles van a ser totalmente separados de los bienes inmuebles de mi pareja, de mi esposo. Y el concubinato y la sociedad de convivencia. En el concubinato tenemos los mismos efectos que el matrimonio, nada más que no está registrado como tal en un papel certificado. Y en la sociedad de convivencia, aparte, el concubinato, nada más para que sea concubinato es necesario que las dos partes estén en un mismo domicilio. A partir de que estén en un mismo domicilio dentro de cierto periodo, o se tenga un hijo antes de los 3 años, me parece, ya se lo considera un concubinato y tiene los mismos efectos jurídicos, reitero, que el matrimonio. En la sociedad de convivencia, esta sociedad es relativamente nueva y consiste más que nada en que yo, por ejemplo, si yo vivo con cierto determinado de personas y yo quiero que esas personas se hagan cargo de mí, o sea, que me cuiden, pero yo también voy a cuidar de ellas y voy a administrar sus bienes y demás. En dado caso fuera necesario, se hace una sociedad de convivencia, se firma y se procura como una especie de contrato en donde tú estás protegiendo los intereses ajenos, pero no necesariamente tiene que ser familiares ni tiene que estar casados, no, pueden ser amigos, conocidos, pero tienen que residir en el mismo domicilio. Sí, ok. La violencia familiar. La violencia familiar sucede cuando una persona dentro del ámbito de la familia o dentro de un miembro de la familia, afecta, disminuye o maltrata a otro miembro de la familia de una forma ya sea discriminativa, psicológica, moral o física. En cuanto a la violencia familiar, actualmente sigue habiendo violencia familiar como tal, pero la mayoría de los casos y el Estado garantiza la protección de los niños. Entonces la Procuraduría está muy involucrada con los niños y su fin o meta es garantizar a los niños, el bienestar de los niños. El divorcio. Ok, en el divorcio existe el mutuo consentimiento, el necesario o incausado, el necesario contencioso y el incausado. En el mutuo consentimiento es cuando ambas partes están de acuerdo si quieren divorciar. Y ahí existe el mutuo consentimiento judicial
y el administrativo. En el judicial se va ante el juez, y en el administrativo se va ante el oficial del registro civil correspondiente. No necesariamente correspondiente cualquiera. En el administrativo no tienen que tener hijos. Es mucho más sencillo que el judicial. En el judicial incluso se tiene que tener un certificado de la salud para ver la ingravidez o la gravidez del divorcio o algo así, expedido por 30 días hábiles, me parece. Y en el necesario contencioso, pues ya, como dice las mismas palabras, ya se vuelve necesaria o pues la parte. Incausado no tiene que tener una causa, y comentaba, necesario contencioso es cuando ya se tiene que tener una causa, según yo lo entiendo. La filiación. En la filiación es en sí el vínculo que tiene el padre y la madre por simplemente engendrar a un hijo. La unión sexual es que engendras a un hijo, ya tienes, y ese hijo ya tiene una filiación hacia ti. Eso es lo que queda. Surte los mismos efectos en cuanto a la adopción y demás. Bueno, la adopción se divide en dos: en plena y simple. La plena es todas las relaciones, no nada más con el adoptante, sino con toda su familia. Y la simple es solamente con el adoptante, o sea, es un limitante. La custodia. La custodia ya se entiende como la posesión, o sea, físicamente, de el menor, de que tú lo estás cuidando. Que tú físicamente estás cuidando los intereses de menor. Ya yo lo tengo y yo me encargo de él. Eso se entiende por custodia. Niñez. En cuanto a la niñez, se le denomina hasta todos los menores de edad el interés de niños, niñas y adolescentes. El Estado y la mayoría del mundo tiene un interés grande en la niñez y sus beneficios, sus derechos y beneficios que tienen los menores de edad, que son también el derecho a una buena educación, a una buena vivienda, a un núcleo familiar estable y a la protección de los niños, niñas y adolescentes. La patria potestad tiene que ver mucho con la relación de la custodia, pero la patria potestad, más que nada, ahí sí ya son los derechos que tienes como de esta custodia, ya son los derechos y obligaciones que se podría decir que emanan de la custodia. Y la tutela. La tutela en sí se divide en tres. O sea, hay tres tipos de tutela: la testamentaria, legítima y relativa. La testamentaria es cuando en un testamento se tiene por escrito que esa persona se va a hacer cargo de los menores. La legítima es cuando ya sea el cónyuge se encargue del otro cónyuge, o que porque está incapacitado o está en un estado de interdicción, o que los padres necesiten alguno de sus hijos, o el hijo que no está casado, que le toca ser el encargado nuevamente de sus padres. Esa es la legítima. Y la dativa es cuando por voluntad propia tú te ofreces a ser su tutor de esa persona. En cuanto al patrimonio de familia, el patrimonio de familia se entiende más que nada una forma de garantizar la seguridad, ya sea económica, de la familia. Por ejemplo, tú tienes un domicilio fijo, que este domicilio ya tú lo proteges para que nadie más te lo pueda quitar, para que tú tengas capacidad de sostener a tu familia o tu núcleo familiar. Eso se entiende por patrimonio de familia. Ahora, la mediación familiar. En cuanto a la mediación familiar, es la intervención de un tercero ajeno entre las partes. Esto es para evitar un litigio o un conflicto ya sea más riguroso, más rígido,
entre, no sé, un divorcio o un tema de común, que estas partes buscan a un mediador para que el mediador sea imparcial y se escuche las partes, y las mismas partes toman la decisión de lo que ellos quieren, para que esto se realiza para una forma económica más eficaz y para que sea más flexible y para que las partes se sientan dentro del proceso y que se les está respetando su solicitud y se les está otorgando exactamente lo que están pidiendo. Aparte, las dos partes siempre van a salir ganando, nunca va a haber ningún perdedor y es mucho más efectiva y mucho más sencilla. Para ser mediador no es necesario tener un título de derecho, sino tener un curso de carácter de mediación, pues, y tú vas a ser imparcial y justo. Los juicios orales. Ok. En sí, los juicios orales se tiende actualmente que predominantemente va a ser de característica oral. Esto se realiza con el fin de que el juicio sea más rápido, efectivo y formal y limpio entre las partes. ¿En qué consiste? Ciertas situaciones más que nada va a estar el juez presente, las partes, los abogados y los testigos si en dado caso es necesario, y es una forma más rápida que el principio de escritura. Actualmente es una obligación en México. El parentesco es la relación que yo tengo, por ejemplo, ya sea sanguínea o por ejemplo matrimonio, o sea, de manera directa o de manera colateral, o sí, una manera, ¿cómo se podría decir? Una manera, en sí es como una vinculación parecida a la afiliación, pero esto sucede cuando ya o tú te vas a casar, cuando tú te casas, o la relación que tienes con tus ascendientes y descendientes entre tus padres y entre tus hijos. Los alimentos se entienden en todo lo que aquí corresponda de, ya sea por ejemplo manutención y cosas fundamentales que a ti tú necesitas. Entre ellos se encuentran el estudio y hasta cierta extensión, obviamente, y tu manutención de los menores, pues. O de las personas, en dado caso de ser necesaria, de los cónyuges, si necesitan la necesidad de alimentos, que se da casi siempre por la separación de bienes si el cónyuge se dedica predominantemente al hogar. Y las donaciones matrimoniales, ya para concluir. Las donaciones matrimoniales sucede en sí cuando se le va a donar a los recién casados un regalo de nuestra parte, o entre los mismos cónyuges se quieren donar algo. O sea, yo, esposo, le quiero donar a mi esposa porque ya nos acabamos de casar. Y ya sería todo por mi parte. Que tengan un excelente día y nos vemos. Gracias, compañeros, gracias, maestra.